hay que echarse flores uno solo, a una edad un poco avanzada, y estar haciendo lo que a uno le gusta hacer. Eso es maravilloso, llegar a una edad un poco avanzada y estar haciendo lo que uno quiere hacer, cantarle al Señor, tocar la guitarra. Bueno, vamos a la palabra del Señor, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, en esta mañana. Sí, mañana. Mañana será tarde. Le dijo: hijo, ¿por qué no te casas? Le dijo. Está muy de mañana, mamá, le dijo. A los pocos años se le acercó la mamá y le dijo: hijo, ¿cuándo te vas a casar? Ya se hizo tarde, le dijo. Así estoy yo. Aleluya. A mí me hacen unas preguntas bien raras, bien extrañas. Por ejemplo, vino un hermano un día de esto y me dijo: pastor, esa es la palabra, yo creo que él es salvadoreño igual que yo, porque me dijo: pastor, me dijo, ¿alguna mujer a usted lo ha hecho tataratear? Le dije: no. Ni habrá, le dije. Ni habrá. Ay, me dijo, porque a mí sí, me dijo. Todas me hacen tataratear, me dijo. Tataratear es un término del trompo. Cuando el trompo no es hecho de manera equilibrada, el trompo le es así, baila, pero todo tatarata, le dicen, que no se puede ni agarrar porque. Pero esa fue la palabra que él usó. ¿Alguna mujer? Le dije: no, ni habrá, le dije. Vamos a la palabra del Señor, capítulo 3, versículo 16 y 17. No tiene 17. ¿Así? Va. A ver, vamos a ver. ¿Cómo dice la palabra? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Señor Dios que estás en los cielos, una vez más pedimos, Señor, tu respaldo, tu guianza, para que tu palabra pueda ser de gran bendición a nuestras vidas. Instrúyenos, enséñanos, edifícanos, Padre eterno, y que tu santo nombre sea glorificado por siempre. Amén, amén y amén. Creo que estaré predicando 2 o 3 mensajes en esos 2 versículos. A ver cómo nos va. Quiero hablar, y más que una predicación, va a ser una enseñanza en esta noche sobre la grandeza de las Santas Escrituras. La grandeza de las Santas Escrituras. Y observen ustedes cómo Pablo, en el mensaje anterior, que le estaba diciendo a Timoteo que persistiera, tú persiste, pero persiste tú en lo que has aprendido. Y Timoteo había conocido la palabra de Dios desde muy temprana edad. Y bienaventurados aquellos que han conocido la palabra de Dios desde muy temprana edad. Me refiero a que han nacido en un hogar cristiano, en un hogar evangélico, donde se lee la palabra, donde se estudia la palabra de Dios. Bienaventurados esos que han nacido y que han conocido las Escrituras desde muy temprana edad. Ahora, el mismo Pablo refiere que Timoteo había conocido la palabra de Dios a través de su abuela Loida y su madre Eunice. Recordémonos que Timoteo era descendiente por el lado de su madre judía. Su madre era judía, su abuela era judía. Es decir, ellos conocían las Escrituras del Antiguo Testamento. Por eso cuando San Pablo aquí le dice a Timoteo que has conocido la Escritura, que has conocido las Sagradas Escrituras, ese término Pablo lo estaba usando refiriéndose al Antiguo Testamento, a lo que Timoteo había aprendido en su hogar, de su abuela y de su madre. Y aquí es un punto interesante,
Porque algunas veces nosotros podemos pensar que perdemos el tiempo instruyendo a nuestros hijos en la palabra del Señor, pero aún cuando ellos llegan a viejos, esas palabras nunca se olvidan. Lo que ellos aprendieron de la palabra del Señor permanece en su mente. Inclusive hay testimonios de soldados que están allá en el frente de batalla a punto de morir, y de repente están entonando los cantos que entonaban en las iglesias cuando eran niños, cuando asistían a la iglesia, y cantan coros de los que cantaban cuando iban a la escuela dominical o a la clase de niños. Es decir, lo que se aprende de niño jamás se olvida, jamás se olvida. Y Timoteo había sido enseñado, instruido, y vuelvo a lo mismo hoy. Hay que gastar tiempo, hay que hacer tiempo para instruir a nuestros hijos en la bendita y poderosa palabra del Señor. Ahora bien, Timoteo había sido enseñado, instruido desde temprano en las Sagradas Escrituras. Pero viene San Pablo ahora, con todo y eso, le hace una fuerte exhortación para que continúe en ello. Que continúe en ello. Y que dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Nada es asumido en la vida, absolutamente nada es asumido. Nada es permanente en la vida si no hay continuidad. Nada es asumido. Y uno puede conocer la palabra de Dios, y de hecho hay muchos hombres y mujeres que en algún momento conocieron la palabra de Dios, pero no continuaron, no persistieron en la palabra de Dios y terminaron lejos de la palabra de Dios. Por eso nada es asumido, uno tiene que continuar. Y le dice Pablo a Timoteo, tú persiste, pero tú persiste, es decir, continúa. No te desenfoques, porque algunas veces uno puede desenfocarse. De hecho, hay hombres de Dios que iniciaron bien en el ministerio y predicaban la palabra y enseñaban la palabra, y terminan luego alejados de la palabra del Señor porque se desenfocan de la palabra del Señor. Y uno tiene que estar con los pies bien parados en la roca que se llama Cristo, y bien fundamentado en lo que se llama su santa y poderosa palabra. Si uno se desenfoca, termina lejos. Este mundo tiene miles de puertas hacia el mal, hacia el pecado. Y si usted no persiste, con solo que usted se descuide, ahorita mismo con esta situación de las redes sociales, hay un peligro enorme que usted deje la palabra del Señor, que usted se olvide de la palabra del Señor y que esté más preocupado por los chambres y por las tonteras que están saliendo en las redes sociales. No se desenfoque, persista en lo que ha aprendido en la palabra del Señor, persista. Aleluya, aleluya. Los judíos, a la edad de los 12 años, ellos tienen que saber la Torá de memoria, saber los 5 libros de la ley. Y antes el pueblo evangélico fue un pueblo fuerte, fuertísimo el pueblo evangélico, porque no era ni uno ni dos, que como nosotros le damos énfasis al Nuevo Testamento, estos se sabían el Nuevo Testamento de memoria. De hecho, hay una mujer que a sus 9 años recitaba sin equivocarse en ninguna palabra todo el Nuevo Testamento, desde Mateo, Apocalipsis, de memoria. Imagínense ustedes qué conocimiento el que tenía de la palabra del Señor. Por eso viene Pablo, le dice a Timoteo, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, es decir, mantente enfocado. Las Sagradas Escrituras, que conociste desde la niñez, las Sagradas Escrituras. Este primer término, Pablo lo usa refiriéndose al Antiguo Testamento. Recordémonos que para los judíos
La única parte para ellos que es Biblia es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento escrito en hebreo y algunas partes en arameo. Es lo único para ellos que es Sagradas Escrituras. Los judíos desconocen el Nuevo Testamento como escrituras sagradas. Por eso cuando Pablo está usando primeramente el término, se refiere al Antiguo Testamento, al cual su abuela Loida y su madre Eunice le habían enseñado. Ahora, cuando llegamos aquí al versículo 16, esto es lo maravilloso para nosotros. Cuando Pablo dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y que ahí es donde voy a estar meditando hoy. Toda la escritura es inspirada de Dios. Y cuando Pablo dice toda la escritura es inspirada por Dios, se está refiriendo desde la primera palabra del Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, hasta que llegamos al Apocalipsis y dice amén. Toda la escritura es inspirada por Dios. Aleluya. Entonces aquí prácticamente, si Pablo hubiera nada más estado refiriéndose al Antiguo Testamento, hubiera dicho esas escrituras, las que te acabo de mencionar, son las únicas inspiradas. No hubiera usado el término que ahora San Pablo está usando. Toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora quiero que observen ustedes, porque habían algunos libros, como por ejemplo Apocalipsis, era un libro que todavía no se había escrito. Apocalipsis se iba a escribir quizás unos 20 años después, cuando el apóstol Juan es desterrado a la isla de Patmos por Diocleciano, el emperador romano. Y ahí en esa isla el apóstol Juan va a tener una visión y va a recibir por inspiración el libro de Apocalipsis, la revelación del futuro. La revelación del futuro. Lo importante es que aunque Apocalipsis no estaba todavía escrito, Pablo dice toda la escritura. Toda la escritura. Es decir, ya desde ese momento Pablo está reconociendo que los libros que ellos han escrito, es decir, cuando me refiero a ellos, me refiero a los escritos de Pedro, me refiero a las cartas de Juan, me refiero a la carta de Santiago, me refiero a la carta de Judas, me refiero a los hechos de los apóstoles escritos por Lucas y a los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Todos ellos, dice Pablo, son inspirados por el Espíritu Santo. Inspirados por el Espíritu Santo. Faltaba todavía. Es más, cuando nosotros avanzamos, y estoy diciendo que no hay duda de que Pablo está pensando que el Nuevo Testamento son palabras inspiradas. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Aleluya. ¿Saben ustedes que por ejemplo Pablo ordenó? Porque ahora sí es necesario que nosotros hablemos cómo eran las cosas en el principio de la iglesia. En el principio de la iglesia no había prácticamente un sermón, sino que al principio de la iglesia lo que se hacía era que se leían los escritos de los apóstoles. Venía el ministro y agarraba una porción y la leía, y ese era el alimento. Ese era el alimento de la... ya después, cuando se avanzó un poquito más en lo que era la liturgia, se empezó a comentar, porque lo que yo estoy predicando es un comentario, pero lo que leí al principio, eso es palabra de Dios. Palabra de Dios. Entonces luego viene uno, empieza a comentar, y voy a usar bien el término comentar, porque la interpretación correcta, real y verdadera solamente la tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Por eso cuando uno está estudiando la palabra, tiene que pedirle al Espíritu Santo que le revele lo que Él quiso decir, porque Él es la fuente del mensaje. El Espíritu es la fuente del mensaje. Él sabe lo que quiso decir. Aleluya. Entonces, pero Pablo, cuando le escribe, por ejemplo, a los colosenses, allá del capítulo 4, versículo 16, les dice: cuando esta carta, la de los colosenses, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que se lea en la iglesia de los laodicenses, es decir, la iglesia de la Odisea. Y luego les dice:
y que la de la Odisea la leáis también vosotros. ¿Están entendiendo? ¿Ustedes están viendo algo ahí? ¿Sí? Una carta que no está en el Nuevo Testamento, pero que Pablo le escribió. ¿Cómo se llamaba esa carta? La carta a los laodicenses. La carta a los laodicenses. Tenemos la carta a los tesalonicenses, tenemos la carta a los colosenses, a los corintios, etcétera, a los gálatas, etcétera. Pero esta carta se llamaba carta a los laodicenses. Y que no está en el canon bíblico. ¿Por qué no está? Simplemente porque lo que Pablo decía en esa carta era algo que él ya había puesto en sus otras cartas y no era necesario ser incluida en el canon bíblico, y por eso el mismo Espíritu la dejó fuera del canon bíblico. De hecho, Pablo no solamente escribió los 14 libros que tenemos, escribió más, pero nada más tenemos 14 en el canon del Nuevo Testamento como libros inspirados. Pero el punto está que Pablo viene y les ordena y les dice: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, queriendo, mire qué maravilloso era en aquel tiempo los cultos, porque le cantaban al Señor, adoraban al Señor, y luego venía el ministro y lo que hacía era agarrar la carta y empezar a leer la palabra viva, la palabra eficaz, la palabra poderosa. Eso es lo que se hacía en los cultos. Aleluya. Insisto, ya después los ministros, porque no solamente era un ministro, los ministros que habían en la iglesia empezaban a comentar guiados por el Espíritu Santo. Así que un ministro se levantaba y decía: hermanos, yo considero que lo que el apóstol nos está diciendo ahí en la carta es esto, esto, esto y esto y esto y esto. De ahí empezaron a salir los famosos comentarios de la Biblia, porque eran los comentarios que ellos hacían. Y vamos a tener que, por ejemplo, a mí me encanta un hombre de aquella época, Orígenes. Me encanta Orígenes, cómo interpretaba la Biblia, porque tenía una manera muy linda, alegórica, de interpretar los aspectos de la Biblia, que cuando uno lo lee hay muchas enseñanzas que uno se dice: wow, lo que uno no podía ver y que Orígenes lo estaba viendo ahí en los escritos. Bueno, el punto está que luego se levantaba otro ministro y comentaba guiado por el Espíritu, y cuando nadie comentaba es que el Espíritu como que decía: ok, lo que se leyó de la palabra es suficiente, fue el alimento necesario, ¿para qué comer más? Ya tenemos la panza llena. Aleluya. Por supuesto, la iglesia fue evolucionando, y luego se vio la necesidad de que hubiera predicación, así como la que tenemos hoy en este tiempo, debido a los errores doctrinales, debido a tanta malicia del diablo. Y entonces viene la palabra, hay que aclararla, hay que ponerla en el contexto real, porque ese es el problema que tiene la iglesia católica. La iglesia católica no comentaba la palabra, y si la comentaba en latín, que la gente no entendía ni papas lo que se decía. Así que estaban prácticamente ciegos guiando a ciegos, y cuando un ciego guía a otro ciego, los dos se van al hoyo. Aleluya. En 1 Tesalonicenses 5:27 Pablo también lo dijo de esta manera: os conjuro por el Señor, que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Aleluya. O sea, Pablo le está diciendo: quiero que ustedes hoy, los conjuro pues, que lean esta carta a todos los santos, para que ellos puedan saber lo que les estoy escribiendo, que no les escondan. La Biblia no es para esconderse, la Biblia es para leerse. Alabado sea Dios, y ser instruidos por ella. Estoy diciendo que esta es la palabra de Dios. San Pablo llamó su propio mensaje en 1 Tesalonicenses 2. Por lo cual dice, ahí estamos bien. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros. ¿Cómo la recibiste? Y no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Mire,
Pablo estaba 100% seguro que lo que él hablaba, lo que él escribía era palabra de Dios. Y uno debe pararse en un púlpito como este con mucho temor y temblor para hablar lo que el Espíritu quiere que se hable. No lo que usted quiere oír, sino lo que el Espíritu quiere que se hable para instrucción nuestra. Aleluya. En 1 Timoteo 5:18, Pablo hizo una combinación. Combinó una parte del Antiguo Testamento y algunas palabras de Jesús que se registran en Lucas 17. Pero leamos primero 1 Timoteo 5:18. Dice: pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla. No pondrás bozal al buey que trilla. Y digno es el obrero de su salario. Pablo está haciendo una combinación de unas palabras del Antiguo Testamento y de unas hermosas palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo en Lucas 10, me parece que es el versículo 7, cuando dice el Señor: porque os digo, Lucas 10, 24, perdón, 2. Porque os digo, no, 2, hermano, versículo 2. Ese es 24. Cuando dijo el Señor, pues vaya, que no le pondrás, dice, y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Adelante. Y he aquí, bueno, pero ahí donde el Señor dice, ahí donde el Señor hace la combinación que está hablando de que no se le debe, ¿qué? Aleluya, poner bozal al buey que trilla. Y que el obrero es digno de su salario. El obrero es digno de su salario. ¿Saben que esta misma idea la tenía el apóstol Pedro cuando escribe en el capítulo 3 de la segunda carta, en el versículo 15? Y dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Aleluya. Entonces Pedro está reconociendo que lo que Pablo escribía era palabra de Dios. Era palabra de Dios. Y por eso le decía al principio, aquí nosotros tenemos el más grande tesoro que jamás usted soñó tener: la bendita y poderosa palabra de Dios, el más grande tesoro. Aquí tenemos el más grande tesoro, el tesoro que nos puede dar entendimiento, que nos puede dar sabiduría, que nos puede hacer sabios. Aleluya. Es decir, el que no la lee sigue de torpe porque quiere, pero el que la lee, por ejemplo, en esta palabra yo he aprendido tantas cosas. Hermano, fíjense que yo fui y le firmé papeles al hermano para que sacara un vehículo, ahora ha desaparecido y a mí me están cobrando, vienen conmigo. Le dije: ¿que acaso usted no ha leído la Biblia? ¿Que usted no debe salir de fiador de nadie? ¿Que no debe salir fiador de nadie? ¿Que no debe de agarrar? Bueno, iba a decir un montón de cosas, pero no las voy a decir. Simplemente no salgas de fiador de nadie. Eso es todo, así dice la Biblia. No salgas de fiador de nadie, la Biblia te lo dice. Aleluya, aleluya. Y que cuando ya prestaste dinero, emprestaste los mexicanos, pero cuando ya prestaste dinero a alguien, simplemente dice que agache la cabeza y que no llegues de bravo porque no te van a pagar. Porque muchas veces lo único que hace la gente, se enoja contigo y ahí perdiste. Así que está bien, hermanito, cuando pueda, está bien. Aleluya, Dios me lo bendiga, siervito. Es decir, ya caíste en el lazo. Ya caíste en el lazo. Ahora tienes que ver cómo manejas el agua para que no te ahogues. Hay 3 términos para identificar este libro: la Biblia, la Biblia, que la palabra Biblia, ustedes saben que viene del griego biblón, que simplemente significa libros.
libros. En aquel tiempo los griegos le llamaban biblón a cualquier libro. Cualquier libro era biblón, porque la palabra biblón en el griego simplemente significa libro. Pero fue precioso cuando la Biblia vino y quitó ese título para cualquier otro libro y se lo fueron adjudicando de manera exclusiva solo a la palabra de Dios. Así que Biblia solo hay una. También se le llama palabra de Dios. Palabra de Dios nos dice que la fuente de lo que escribieron estos 40 aproximadamente autores de la Biblia, 40 aproximadamente autores de la Biblia, no son las palabras de Moisés que escribió el Pentateuco, no son las palabras de David que escribió muchos salmos, o las palabras de Isaías, Jeremías, Agdías, Jonás, Miqueas, Habacuc, no, o Pablo en el Nuevo Testamento, Lucas, Juan, Mateo, Marcos, o Pedro, Judas, no. Esto es palabra de Dios, no la palabra de Pedro, no la palabra de Pablo, pero la palabra de Dios. Pero también se llaman sagradas escrituras. Sagradas escrituras, la palabra sagrada que viene de sacro. Sacro. Simplemente quiere decir santas. Algo sagrado, algo santo. Esto no es un libro secular. No es un libro secular, es un libro santo. Y debemos de leerlo con reverencia porque es un libro santo. Es el libro, el único libro santo. Voy a decirle esta noche y voy a ser exclusivo, pero el Corán no es un libro santo. El Mahabharata no es un libro santo. El Popol Vuh no es un libro santo. Ni el libro del Mormón es un libro santo. O los Vedas de los hindúes no es un libro santo. El único libro santo es este que tengo en mi mano, la palabra de Dios, la Santa Escritura, la Santa Biblia. Aleluya, aleluya. Imagínese usted, escrita a lo largo de 1600 años. 1600 años. Comienza Moisés en el año 1500 escribiendo el Pentateuco, los 5 libros de la ley: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Comienza con Moisés en el año 1500 antes de Cristo y se termina de escribir en el año 100 después de Cristo. 16 siglos para escribir la Santa Biblia. 1600 años. 1600 años. El Antiguo Testamento, ya se lo dije, se escribe en hebreo y arameo, el Nuevo en griego, y no en el griego clásico, sino en el griego vulgar, el griego de la calle. Por eso la primera traducción que hubo se llamó Vulgata, porque no era un lenguaje fino, no era un lenguaje rebuscado, era el lenguaje de la gente de la calle, de la gente común. Aleluya. ¿Por qué? Porque el mensaje tiene que ser entendido por todos. El mensaje tiene que ser claro y tiene que ser entendido por todos. Por eso tiene que darse en el lenguaje de la gente, no en el lenguaje de la Universidad de Harvard, no en el lenguaje de la gente elevada de cuello almidonado, pero en el lenguaje nuestro para que lo entendamos. Aleluya. Aleluya. Por eso no uso la palabra retrógrado, uso la palabra retrasados. Porque esa sí la entendemos. Aleluya. Aleluya. Por eso aquel vino y me preguntó que si alguna me había hecho tataratear, porque ese lenguaje lo entendemos. Alaban a Dios, hermanos. 40 escritores, entre ellos un Moisés que fue educado en la Universidad de Egipto. O sea, estamos hablando de un cerebrazo, Moisés, que estuvo muy cerca de llegar a ser el faraón de Egipto.
pues no era lo que Dios tenía preparado para él. Y por eso dice la Biblia que despreció las riquezas del palacio, despreció a todo lo que tenía en el palacio y prefirió sufrir con el pueblo de Dios y que se mantuvo como viento al invisible. Ahora, hasta para los musulmanes, Moisés es un profeta. Por haber despreciado, Dios lo levantó. Porque cuando desprecias las cosas del mundo, Dios te levanta. Aleluya. Aleluya. Tenemos a escritores como David, pastor de ovejas. El David que no fue a la escuela. Así que nuestro presidente salvadoreño no es la excepción. Así que no me lo critiquen, por favor. Que algunas veces me lo critican que no sacó ni bachillerato y que cómo iba a ser presidente. David tampoco fue a la escuela. Y llegó a ser rey. Y fue rey en tiempos de gloria de Israel. Porque los tiempos de gloria, lo que se conoce como la época de oro de Israel, es David y Salomón. Es cuando el reino alcanzó la cúspide, lo más alto. Pero también tenemos escritores con una filosofía tremenda como Ageo. Un médico como Lucas. Un cerebro como Pablo. Y pescadores como Pedro, como Juan, aleluya, como Santiago y como Judas. Pero cuando usted lee la palabra de Dios, encuentra unidad, encuentra armonía, encuentra solidez en la palabra del Señor. Como que si hubiera salido de una sola pluma. Aleluya. Y por eso que viene San Pablo hoy. Sería muy difícil hablar de toda la bibliología en un sermón y hablar de todo lo que tiene que ver con la doctrina de la Biblia, porque nos llevaría meses estudiar toda la bibliología. Pero simplemente Pablo dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Aleluya. Toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, recuérdense que Pablo exhortó a Timoteo a continuar en estas cosas. A continuar en estas cosas. Y yo los exhorto a ustedes a continuar en estas cosas. ¿Por qué? Porque la Biblia viene de Dios, no de los hombres. Estoy diciendo que este es un libro inspirado por Dios. Inspirado por el aliento de Dios. Esto significa algo más que decir que Dios se inspiró a los hombres que le escribieron. Pero no, hay algo más profundo. Dios inspiró cada palabra que está escrita en este libro. Dios inspiró hasta las palabras. Por eso ni una jota ni una tilde pasará. Los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esto de inspirado no es que Dios sopló en los autores humanos, que aunque es cierto, pero no es lo que Pablo está diciendo. No es lo que Pablo está diciendo. Pablo no está diciendo la Biblia es un libro que viene por hombres inspirados por Dios. No. Dice la Biblia es inspirada por Dios. Inspirada por Dios. ¿Qué está queriendo decir? Que Dios exhaló hacia afuera su santa palabra. Por ello, cuando leemos la Biblia, no la leamos, oigamos. Aleluya. Hay algunos que les gusta que Dios les hable por sueños.
A algunos que les gusta ver visiones, a otros les encanta que otros les profeticen. Yo prefiero que sea la palabra la que me hable. Aquí no hay margen de error, en la palabra no hay margen de error. Toda ella es infalible. Toda ella es cierta. Toda ella es santa. Toda ella es palabra exhalada del mismo corazón de Dios para nuestro beneficio espiritual. Ahora bien, la Biblia afirma ser inspirada por Dios. La Biblia lo afirma. Y la afirmación de la Biblia de ser las Sagradas Escrituras ha sido probada a través de los siglos. Observen, no ha habido libro más perseguido que la Biblia. No ha habido libro que hayan querido destruir más que la Biblia. Cada generación que aparece quisieran usar el último clavo sobre el féretro y sepultar las Sagradas Escrituras, pero hasta este momento nada les ha funcionado, porque la Biblia sobrepasa, la Biblia sobrefunciona y la Biblia sobreinfluencia a todos sus críticos, de tal manera que muchos terminan de rodillas aceptando a Cristo, aceptando a Dios, confesando que no hay otro libro como Él. Aleluya. Aleluya. Tengo un amigo evangelista. Ahora es predicador del evangelio. Pero él era un hombre con un corazón malvado. Se oponía al evangelio, a la palabra de Dios. No permitía que nadie lo evangelizara. En aquel tiempo en mi país, con solo ser policía nacional, eso era que se sentían que eran la mamá de Tarzán. Y él venía de ahí. Y nadie, dice que todos los tratados que le daban terminaban en el inodoro. Él mismo lo testifica. Cuando dice que todos los tratados que le regalaban, que lo iban a evangelizar, vaya, decía, ya me llegó papel higiénico. Así los usaba. Los tratados con la palabra de Dios. Pero por situaciones de la vida, él fue a parar a una cárcel en El Salvador llamada Mariona. Y era el tiempo de la guerra. El tiempo de la guerra que nadie de allí salía vivo, de esa cárcel. Y dice él que lo tenían en una celda, solitario, oscura la celda. Y no le habían dado ni cobija. Ahí había excremento por toda esa celda. Había olor fétido en esa celda. Dice que una noche, porque en San Salvador, como a las 2, 3 de la mañana, hace un frillito que cala terriblemente en los huesos, especialmente en aquel tiempo. Dice que el frío estaba terrible y él se había hecho como que era, voy a usar una palabra salvadoreña, cuzuquito, armadillo, pues se había hecho porque no aguantaba el frío que le calaba. Dice que en su desesperación empezó a ver si había algo en la celda y a tiendas encontró un zapato. Y dijo él, voy por lo menos a calentarme un pie porque no aguanto el frío. Y cuando metió el pie del zapato, descubrió que había algo dentro del zapato. Y había un pequeño libro, el Evangelio de San Juan. Lo sacó aquel, se puso el zapato, dice, pero encontró el Evangelio de San Juan. Ahí dice, y nada es coincidencia, porque los planes de Dios nada es coincidencia. Entraba un rayo de luz a la celda donde él estaba, dice. Y dice que empezó a leer el Evangelio de San Juan. Una vez, 2 veces, 3 veces, 5 veces, 10 veces, 20 veces leyó el Evangelio de San Juan.
Una noche, a medianoche, abrieron la celda. Fuera. Lo increíble es que dice que lo llevaron a la puerta de la cárcel. Cuando se fijó, él estaba afuera de la cárcel. Pero esa era la estrategia que usaban en aquel tiempo. Lo sacaban y luego los ajusticiaban para que amanecieran muertos afuera. En otras palabras, venía el sistema, se lavaba las manos, nosotros le dimos libertad, salió. ¿Qué le pasó después de que salió de la cárcel? No es nuestro problema. Pero dice que cuando estuvo con los pies afuera de la cárcel, una voz le dijo: camina derecho, no mires tras de ti. Y él podía oír los pasos de los custodios de la cárcel que venían tras de él para encontrar el lugar perfecto, el momento perfecto, el lugar perfecto para justiciarlo. Pero él dice que sentía como que sus pies iban en el aire. No corría, sino porque sabía que si corría era peor. Pero iba caminando, pero él sentía que los pasos de aquellos iban quedando más lejos y más lejos y más lejos y más lejos, hasta que ya no los escuchó. Y llegó a su casa, sano y salvo. Pero lo primero que hizo fue tirarse de rodillas y entregarle su vida al Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y me recuerdo perfectamente porque nos dijo a nosotros: ya me entregué al Señor. Dijo: ¿qué necesitan que les ayude para el ministerio evangelístico de ustedes? Les puedo regalar una, decíamos, consola, una mixer o una bocina, algo. Dijo: porque yo estoy agradecido con lo que Dios hizo en mi vida. Pero lo que estoy enfatizando es que fue leer la palabra de Dios, que él se dio cuenta que era un vil pecador, que estaba perdido, que estaba lejos de Dios, pero que el Señor había venido a la tierra a morir por él en la cruz del Calvario, y que creyendo en él podía tener vida y vida eterna. Aleluya. Así que la Biblia es el yunque que ha desgastado y destruido a muchos martillos que se han opuesto a ella, que se han vuelto críticos de ella y terminan rendidos a los pies de Cristo Jesús. Todavía hay muchos críticos que afirman que cualquiera puede escribir un libro y decir que es inspirado por Dios. Yo les digo, por favor, hazlo. Escribe tu libro. Escribe tu libro y le puedes poner allí una frase que diga: este libro es inspirado por Dios. Adjudícale inspiración. Y veamos cómo sale cuando se compare con la Biblia. A ver cómo queda tu librito después de que se compare con la Biblia. A ver si tu librito puede cambiar vida como lo hace la palabra de Dios. ¡Aleluya! Por supuesto, esto es imposible. No hay nada igual que la Biblia y nunca lo habrá. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. ¿Qué se puede comparar con la Biblia? ¿Qué se puede comparar con la Biblia? Yo soy un lector, un asiduo lector. Y mi nieto me dijo un día de estos: papá, ¿hay problemas si leo el libro del Corán? Le dije: ninguno, yo lo he leído. El Corán lo he leído. Y me dijo: ¿y si leo el libro del Mormón? No hay problema, lo he leído. He leído los escritos de Buda, he leído los escritos de Mahoma, he leído los escritos de Confucio, los escritos de Lao Tse, de Zoroastro, los he leído. Pero ante el único libro que me inclino
y doblo mis rodillas es ante el libro de Dios. Y no estoy diciendo que adoro la Biblia, no, adoro al Dios de la Biblia. Pero no hay otro libro como este, con su continuidad y consistencia. Váyase hoy a su inteligencia artificial de su Google y pregúntele, vamos, ¿cuál es el libro más popular? Vamos, pregúntele. Lo reto hoy, váyase hoy ahí a Google y pregúntele que cuál es el libro más popular. Y Google, que no es cristiano, que es anticristiano, pero tiene que decir lo que es. Y contesta: el libro más leído, el libro más popular, el libro más traducido, el libro más vendido es la Biblia. Y aunque los inútiles no quieran reconocerlo, cuando se le pregunta a la inteligencia artificial quién es el personaje más famoso, no es Buda, no es Mahoma, no es el Papa, no es María, es Jesucristo. ¡Gloria a Dios! ¿Sabe que no hay otro libro como este en su honestidad? La Biblia no esconde los defectos de sus personajes. No esconde que Abraham mintió. No esconde que Adán se dejó dominar por Eva. Estoy hablando en serio. Nuestro gran líder, primer líder, Adán, se dejó maniobrar por Eva. Y por verse dejado maniobrar fue que nos está llevando la que no nos trajo. Si él se hubiera mantenido como Dios lo había creado, simplemente Satanás ni todos sus planes hubieran fracasado. Pero la Eva lo traía tatarateando. Pero la Biblia no esconde el defecto de nuestro padre, por decirlo así, Adán. No esconde que Abraham mintió. No esconde que Moisés se enojó. No esconde que David adulteró. No esconde que Judá se metió con su nuera. No lo esconde. No esconde que uno de los espías se casó con Rahab, la ramera, y hasta se le llama la ramera, y que fue la bisabuela de David. Y David no se avergonzaba de decir: mi bisabuela era Rahab la ramera, porque de esa ramera Dios hizo una santa. Alabado sea Dios. Vuelvo, no hay otro libro con mayor circulación que la Biblia. Váyase hoy de nuevo a su Google y pregúntele cuál es el libro que tiene más circulación. Es la Biblia. Y no hay otro libro que haya sobrevivido más que la Biblia. Ni hay otro libro que haya influido más en la gente que la Biblia. Ni hay otro libro que haya cambiado la vida más que la Biblia. Ustedes son testigos que la palabra de Dios los ha cambiado, los ha transformado. Aleluya, palabra viva, palabra eficaz, palabra poderosa, palabra santa, palabra única. Aleluya. Por eso antes cantábamos un himno viejo que decía: oh, cantádmelas otra vez, bellas palabras de vida. Dios mío, son salud y vida. Si tú lees la Biblia, jamás vas a estar deprimido. En el lenguaje mío les digo: cuando te llegue la que no te alcanza, la que no te trajo,
Cuando te llega, agarra la Biblia y te vas a dar cuenta que eres alguien especial para Dios. Póngase de pie en esta noche y decimos: Padre amado, una vez más queremos agradecerte por tu santa, bendita y poderosa palabra. Aleluya, aleluya, aleluya. De día y de noche meditarás en ella, y entonces todos los que hagas prosperarán. Serás como árbol plantado junto a corrientes de agua. El Señor bendecirá la obra de tus manos si encomiendas a Él tus caminos. Padre bendito, Padre poderoso, quiero pedirte hoy, Señor, que despiertes un deseo profundo en cada uno de nosotros de amar más este libro, de conocer más este libro, de estudiar más este libro. En el nombre de Jesús.